Palestina no fue siempre un nombre neutro en los mapas, fue una herramienta de memoria rota y de borrado deliberado. Entender quién nombró esa tierra, por qué lo hizo y cómo esa acción encaja con las promesas de la Escritura es clave para comprender el destino de lugares como Gaza. Lo que voy a decir no es una opinión política, es una lectura histórica y bíblica que busca mostrar la soberanía de Dios moviéndose a través de hechos humanos y decisiones imperiales. Si quieres llegar hasta el final y comprender cómo la visión profética de Ezequiel dialoga con la historia romana y con los hechos modernos, quédate hasta el final, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Esto nos ayuda a seguir profundizando juntos en la palabra. Ahora, volvamos al texto y a la historia, con calma y con la reverencia que merecen. En el año 70 de la Era Común, Jerusalén fue arrasada. La ciudad que había sido el centro del culto y la liturgia quedó reducida a ruinas, y muchos fueron llevados lejos de su tierra. Roma, que había heredado el peso del mundo mediterráneo, selló aquel punto de quiebre, la dispersión del pueblo. Los ancianos que quedaron contaban historias en las puertas de las ciudades de la diáspora. Las mujeres tejían recuerdos en mantos que olían a incienso y ceniza. Los hijos aprendían oraciones en lenguas que ya no sonaban en la casa que les vio nacer. Fue en ese tiempo que la idea de nación entró en la fricción entre recuerdo y olvido. Varias décadas después, una nueva revuelta, la que conocemos por el nombre de Bar Kokhba, intentó restaurar la esperanza armada. Liderazgo, estrategia y sacrificio se combinaron en una insurrección que desafió el poder romano en la década de 132 a 135. El resultado fue brutal, la revuelta fue sofocada y la respuesta de Roma fue decisiva y transformadora. El emperador Adriano tomó medidas simbólicas y prácticas para cerrar heridas de poder, erigió una ciudad sobre los escombros de Jerusalén y cambió el nombre de la provincia. Alia Capitolina fue colocada sobre la antigua Jerusalén. La provincia pasó a ser llamada Siria-Palestina. No inventó ese acto, fue una tentativa imperial de borrar un nombre que exaltaba a una nación, y con él quiso imponer un nuevo relato sobre la tierra. Para los que creían en las promesas, aquello fue otro capítulo de dolor. Para los historiadores, un hecho administrativo con eco cultural profundo. Podemos imaginar, sin contradecir lo sucedido, la conversación entre un anciano y su nieto en una sinagoga de la diáspora. El anciano, con la voz áspera de quien ha visto caravanas de exiliados, dice: «Nuestros padres oraron en aquel altar, ahora llaman a nuestra tierra por otro nombre. Pero el que prometió no ha olvidado sus juramentos». El niño, curioso, pregunta por qué un hombre tan poderoso como un emperador podía decidir sobre un nombre. En la antigüedad, Gaza era una de las ciudades filisteas, un enclave de vida, comercio y conflicto. Fue centro de intercambios, mercado y resistencia. Su ubicación la convirtió en frontera y en cruce de caminos. Los profetas trataron la suerte de las naciones costeras y de los pueblos vecinos con palabras de juicio y de advertencia, porque el destino de Israel era también espejo y medida de los pueblos que lo rodeaban. Gaza, por su proximidad y su historia, aparece en el panorama de naciones que interactúan con la casa de Jacob. Al aplicar Ezequiel 38 a 39, la imagen cambia de íntima restitución a confrontación cósmica. En esos capítulos se anuncia que en los postreros días naciones se levantarán contra la tierra restaurada. Un personaje central, llamado Gog, de la tierra de Magog, es presentado como cabeza de una coalición que vendrá a causar desolación.
No necesitamos fijar todos los nombres o hacer correspondencias exactas con estados modernos. La intención profética es clara. En los tiempos finales habrá un intento congregado de borrar, atacar o desacreditar la restauración del pueblo elegido, y la intervención no será humana sino divina. Dios mismo se manifestará para defender su nombre y su pueblo, y el resultado será revelador. El juicio traerá reconocimiento sobre quién es el Señor. Si aplicamos esto con cuidado al caso de Gaza, entendemos dos cosas simultáneamente. Primero, Gaza forma parte de ese círculo de naciones que históricamente han participado del conflicto sobre la tierra. Su historia está entretejida con la de Israel desde la antigüedad. Segundo, en la lectura escatológica, las acciones de las naciones vecinas y las coaliciones hostiles se inscriben en un esquema de juzgamiento donde Dios es el actor que decide el desenlace final. Por tanto, al preguntar por el destino impactante de Gaza, la respuesta no es una predicción simplista de destrucción o vindicación humana, sino la afirmación de que su historia será tocada por el mismo designio divino que recorre la restauración de Israel y el juicio sobre las naciones. Quiero detenerme un momento en la voz pastoral que debe acompañar estas afirmaciones. Cuando hablamos de juicios proféticos, no podemos olvidar a los hombres y mujeres concretos, padres que lloran, niños que conocen el miedo, ancianos que han perdido hogares. Juzgar desde el púlpito sin compasión sería traicionar la Escritura misma, que llama a la misericordia. Por eso, mientras explicamos que la profecía anuncia enfrentamientos y que Dios actuará para revelar su gloria, también pedimos que oremos por las víctimas, que tengamos compasión por los desplazados y que evitemos la sed de venganza. La soberanía divina no convierte nuestra ética en indiferencia, nos llama a ser manos que socorran y bocas que consuelan. Volvamos al hilo histórico para conectar siglos y mostrar continuidad. Tras la larga noche de dominaciones, en el siglo XIX surge un movimiento que buscó la reconstrucción nacional, el sionismo. No confundir las motivaciones humanas variadas, pero reconocer que la idea del retorno tomó impulso en la política y en la demografía. En 1948 se proclamó el Estado de Israel, un hecho que para muchos en la comunidad de fe representa el cumplimiento parcial de promesas antiguas, retorno de población, reconstitución de instituciones nacionales, reapertura de lógicas de vida en la tierra ancestral. Ese evento moderno no cierra la profecía, más bien la reubica en un escenario de expectativas. Se habló de cumplimiento parcial porque las Escrituras apuntan a un cumplimiento pleno cuando Dios mismo consumará la restauración y el juicio final. Es aquí donde la tensión aumenta. Mientras unos ven en la reconstrucción una señal clara de la acción divina, otros la interpretan en términos puramente políticos. Nuestra tarea expositiva es mostrar que, dentro del marco bíblico, el retorno es leído como obra del Señor, aunque los medios humanos hayan sido variados y a veces dolorosos. Gaza, en ese contexto, no ha sido un actor pasivo. Su población, su historia de desplazamientos y conflictos, su papel en las guerras de 1948, 1967 y después, forman parte de la narrativa de dolor que acompaña a la restauración. Y en la lectura profética que tomamos seriamente, los movimientos de las naciones alrededor de Israel obedecen a un patrón que culminará con la intervención del Altísimo. Permíteme ofrecer una interpretación expositiva de cómo conectar Ezequiel 37 con 38-39. Primero, el Valle de los Huesos Secos anuncia la reanimación del pueblo. Segundo, esa reanimación provoca reacciones entre las naciones. Tercero, esas reacciones se expresan en coaliciones y ataques que son respondidos por Dios mismo.
En lenguaje pastoral, la restauración de Israel puede producir conflicto, pero el conflicto no anula la promesa. Más aún, el conflicto revela la soberanía de Dios cuando Él actúa para cumplimentar su propósito. No es una lectura que celebre la confrontación humana, es una lectura que afirma que, cuando las hostilidades surgen, no quedan fuera del control divino ni del juicio misericordioso de Dios. A lo largo de la historia moderna, Gaza ha sido símbolo de esa tensión. Es un territorio con historias antiguas y dramas contemporáneos. Las tragedias humanas que allí se han vivido, desplazamientos, pérdidas, violencia, merecen compasión y recuerdo. No deben convertirse en eslogan ni en arma retórica. Al mismo tiempo, desde una óptica profética, Gaza está incluida dentro del teatro de naciones, cuyo desenlace será definido por la mano de Dios. Esto no significa que debamos predecir fechas o acciones concretas, significa que debemos leer la historia con ojos que reconocen la trama divina. En la práctica de la fe, ¿qué implicaciones tiene esto para ti que me escuchas? Primero, mantener una postura de oración ferviente por la paz y por la protección de inocentes. Segundo, no dejar que la información o la pasión política te desvíe de la compasión. Tercero, sostener la esperanza en la soberanía de Dios sin caer en triunfalismos humanos. En otras palabras, creer que Dios actúa no te exime de actuar con misericordia. Si la Escritura dice que el Señor defiende a su pueblo en los días postreros, nuestra respuesta debe ser doble: confiar en su justicia y extender ayuda a quienes sufren ahora. Quiero ahora ilustrar con una escena que reúne historia, profecía y humanidad. Imagínate un anciano en una aldea costera cercana a Gaza, que escuchó historias de su padre sobre ciudades filisteas y sobre el mercado donde se vendían telas de colores. Ese anciano, ahora viejo, observa los cambios: vallas nuevas, asentamientos modernos, discursos en plazas y oraciones en sinagogas y mezquitas. Una tarde se sienta frente al mar y murmura la invitación que Ezequiel recibió: «Vuelve, espíritu, y sopla vida donde hay polvo». No es una fórmula mágica, es una súplica que une generaciones. Al otro lado del mar, una madre se cubre a su niño contra el viento salado y reza por una casa sin miedo. Ambos saben que la historia es más grande que sus manos y ambos imploran misericordia. Esa escena ficticia, breve y plausible, respeta la historia sin forzar la profecía. Sirve para recordarnos que las profecías no son teorías abstractas, se entretejen con vidas. Gaza, por tanto, no es una palabra que designa solo un territorio en un mapa, es un conjunto de vidas, memorias y futuros que la Escritura no ignora. Al aproximarnos al clímax de esta exposición, debemos mirar nuevamente a Ezequiel 38-39 y a la promesa del juicio sobre Gog. La narrativa profética describe un escenario en el que la arrogancia de las naciones queda expuesta y la intervención divina genera asombro en todo el mundo. La consecuencia no es mero castigo, es conocimiento de Dios entre las naciones. Aplicado hoy, el pasaje sugiere que cuando las fuerzas humanas intenten anular la obra de Dios, el desenlace servirá para revelar su gloria y para llevar a las gentes a reconocer su soberanía. Esto tiene implicaciones para la esperanza. Aunque la historia humana sea dolorosa, la última palabra pertenece al Creador. Antes de concluir con una aplicación pastoral y una invitación concreta, quiero subrayar una regla hermenéutica. No debemos forzar correspondencias literales entre cada suceso moderno y cada palabra profética. La prudencia exegética pide humildad, la interpretación debe mantener fidelidad a la Escritura y respeto por la complejidad histórica. Lo que sí podemos proclamar con firmeza, sin caer en sensacionalismos, es que la Biblia plantea un marco en el que la restauración, la confrontación y la intervención divina forman parte de un mismo relato.
Si esta exploración te ha ayudado a ver la continuidad entre la visión de Ezequiel, la acción humana, incluso la del emperador Adriano, y los eventos modernos que afectan a Gaza y a toda la región, te invito ahora a reflexionar y a actuar. Suscríbete si este mensaje te edificó. Comparte con quienes buscan entender la historia a la luz de la Escritura. Y deja un comentario con tus preguntas o con una oración por la paz y la justicia. Tu participación fortalece el trabajo de enseñanza y nos permite profundizar en temas como este. Oremos brevemente. Señor, que tu aliento se levante sobre los huesos secos de nuestras esperanzas, que tu misericordia alcance a los que sufren en Gaza y en toda la región. Danos sabiduría para actuar con compasión y fe para confiar en tu soberanía. Amén. Más allá de la discusión intelectual y del debate público, quedan acciones concretas que convienen a todo creyente que desea vivir la esperanza profética sin desvincularla de la compasión práctica. Quiero proponerte 4 maneras sencillas, pero firmes, de responder hoy, inspiradas en la lectura que hemos hecho de Ezequiel 37-39 y en las escenas humanas que mencionamos, el anciano junto al mar y la madre que protege a su hijo. Primero, ora con verdad y con memoria. La oración que pide respiro para Gaza no debe ser una súplica abstracta. Ora nombrando personas, lugares y dolores. Ora recordando la historia, las heridas antiguas y las injusticias recientes, y pide con humildad que Dios traiga consuelo y claridad. La oración acompañada de memoria evita el sentimentalismo fácil, nos arraiga en la realidad humana y en la fidelidad de Dios. Ora también pidiendo discernimiento, que la interpretación de las Escrituras no se convierta en instrumento de opresión o de indiferencia. Segundo, aprende la historia sin caer en determinismos. El texto profético tiene raíces en eventos antiguos y en símbolos que requieren estudio. Investiga con cuidado, escucha a historiadores, teólogos y sobre todo a las voces de quienes viven la experiencia directa del conflicto. La prudencia hermenéutica que mencioné antes no es frialdad, es responsabilidad pastoral. Si no podemos entender todos los hilos, podemos al menos negarnos a la simplificación que convierte rostros humanos en meras fichas políticas. Tercero, practica la compasión concreta. Las Escrituras nos llaman a ser vecinos solidarios. Eso se traduce en acciones sencillas: acompañar a quien sufre, acoger al extranjero, donar a iniciativas que atienden a los desplazados, ofrecer oración y presencia en comunidades que han visto pérdidas. No es necesario que cada gesto sea una solución global. A menudo, la misericordia cotidiana, pan, cuidado médico, escucha, consuelo, es la forma más clara en que la soberanía de Dios se manifiesta entre los hombres. Cuando Ezequiel vio los huesos secos, la promesa incluyó un aliento de vida que pasó por manos humanas. El llamamiento del profeta fue también un mandato para ser instrumentos del soplo divino. Cuarto, mantén la esperanza sin caer en triunfalismos. La convicción de que Dios es soberano no anula el tiempo de luto ni la demanda de justicia. Acepta la tensión. Mientras aguardamos la consumación de las promesas, se nos pide ser agentes de reconciliación. Esto implica a veces decir verdades incómodas, acompañar a víctimas de ambos bandos y resistir la pulsión de celebrar la caída del otro como triunfo propio. La esperanza cristiana es redentora, no vengativa. En este marco, la escena del anciano y de la madre puede continuar en formas que nos enseñan. Imagínalos una semana después. El anciano recoge unas conchas en la playa y las coloca en una pequeña bolsa. No son riquezas, pero son recuerdos que piensa llevar a su nieto como testimonio de perseverancia. La madre, por su parte, encuentra a otras mujeres en el mercado y juntas organizan una pequeña red de ayuda para las familias que han perdido vivienda. No son gestos heroicos que cambien la geopolítica, pero sí son señales de vida que desafían la lógica del odio.
Tales gestos son historiales discretos de santidad. Si hay un hilo que recorre la Escritura, es el de la fidelidad en lo cotidiano. También debemos considerar la dimensión pública de la fe. Cuando creyentes se involucran en la esfera pública, su testimonio debe mostrar dos rasgos: honestidad intelectual y misericordia activa. La honestidad implica reconocer complejidades, evitar lecturas conspirativas o reduccionistas de la profecía y admitir la fragilidad de nuestros juicios. La misericordia activa nos pide buscar el bien del otro, incluso cuando ese otro no comparte nuestras convicciones. Así la comunidad creyente se convierte en un signo creíble del reino, no por su poder político, sino por su capacidad de amar y de testificar que la última palabra será de justicia y restauración. En la práctica pastoral, esto obliga a los líderes y a las comunidades a crear espacios de lamentación y de compañía. No todo sermón tiene que ser explicación doctrinal. A veces la tarea pastoral es sostener el llanto, proclamar la presencia de Dios en medio de la desolación y orientar recursos para la ayuda material. La liturgia misma puede ser un lugar donde se mezclen las lágrimas y la fe. Oraciones de intercesión, canciones que reconocen la ausencia, lecturas que prometen restauración. Tal ministerio educa a la Iglesia para que sea una anticipación viviente de aquello que la profecía anuncia. A nivel personal, te invito a evaluar tu tiempo, tus recursos y tus palabras. ¿A quién puedes escuchar hoy que otros callan? ¿Qué don puedes poner al servicio de una familia desplazada? ¿Cómo puedes usar tus plataformas para informar con equidad y para promover la ayuda sin alimentar la polarización? Pequeñas elecciones así multiplican el efecto del soplo de vida que Ezequiel anunció. Son microescándalos de gracia que el mundo a su modo registra. Finalmente, no perdamos de vista el horizonte teológico. La promesa de que las naciones sabrán que yo soy el Señor no es una carta blanca para la indiferencia moral. No se trata de pactos secretos que ignoren a las víctimas, sino de gestos calculados para reducir la violencia y procurar acuerdos mínimos que permitan ayudas humanitarias, ceses temporales del fuego o corredores para salida segura de civiles. La mediación comunitaria y los círculos restaurativos son herramientas poderosas para transformar conflictos cotidianos en procesos de reparación. En vez de imponer sanciones desde arriba, estos procesos reúnen a las personas afectadas, víctimas, responsables y comunidad para nombrar los daños, escuchar el relato de cada uno y construir acuerdos de restitución. Las tradiciones religiosas enriquecerán estos espacios con ritos que sostengan la contrición y la reconciliación. Una lectura compartida, un gesto de perdón público, la restitución simbólica de un objeto. Estos ritos no eliminan la consecuencia legal de un delito cuando procede, pero sí ofrecen un camino para restituir relaciones rotas y reintegrar a quienes deseen reparar. La práctica de la verdad y la memoria también figura entre las obligaciones de la Iglesia. Las comisiones de verdad y los procesos de documentación comunitaria no son meros archivos, son reparaciones para las víctimas y advertencias históricas. Las congregaciones pueden colaborar registrando testimonios, protegiendo archivos y presentando informes que alimenten procesos judiciales legítimos o comisiones independientes. A la vez, la memoria necesita formas litúrgicas, jornadas de recuerdo, servicios donde se leen nombres, espacios para el llanto público. Estas acciones conjugan justicia y piedad, no buscan reabrir heridas por morbo, sino devolver un lugar a quienes fueron despojados de su relato. Otro eje es la formación práctica. Capacitar a voluntarios y líderes en desescalada,
primeros auxilios, atención básica de trauma, documentación de abusos y en métodos de no violencia activa. La no violencia no es pasividad, es disciplina. Requiere entrenamiento para sostener la no retaliación frente a la ofensa, para mantener formaciones logísticas y para proteger a quienes sirven. Las alianzas con organizaciones especializadas, desde ONGs humanitarias hasta facultades que enseñan mediación, permiten que las comunidades creyentes aporten presencia y temperamento moral sin improvisar en terrenos técnicos. La colaboración interreligiosa merece especial énfasis. En contextos polarizados, los gestos comunes entre confesos de distintas tradiciones enseñan a la sociedad un lenguaje distinto al de la enemistad. Las mesas interreligiosas que se reúnen para distribuir ayuda, para atender a heridos o para ofrecer refugio, construyen capital moral que sirve de puente cuando las heridas son profundas. Compartir la mesa, literalmente cocinar y repartir alimentos junto a quienes antes se tenían por enemigos, produce una potencia simbólica que ninguna prédica por sí sola logra. Es una pedagogía práctica de reino, actos pequeños que perfilan otra realidad posible. Sin embargo, estas iniciativas corren riesgos. Pueden volverse gestos simbólicos sin impacto real si no se articulan con estrategias de cambio estructural. Pueden ser capturadas por intereses partidarios que buscan legitimación o transformarse en acciones de foto que alivian conciencias momentáneamente. Para evitarlos, la comunidad creyente debe aplicar criterios de transparencia, rendición de cuentas y prioridad por las víctimas. La solidaridad no puede convertirse en instrumento de propaganda. Su sello distintivo es la humildad y la constancia, no el titular inmediato. La teología que sostiene estas prácticas debe ser robusta y humilde al mismo tiempo. Robusta porque afirma que hay principios no negociables, la inviolabilidad de la vida humana, la búsqueda de la verdad, la demanda de reparación, y humilde porque reconoce la limitación humana frente al misterio del mal y la incapacidad para resolverlo por nuestras propias fuerzas. Teologías que reducen la esperanza a un recurso retórico, Dios nos proveerá si solo oramos, dejan sin herramientas a quienes deben intervenir hoy para salvar vidas. Análogamente, teologías que instrumentalizan la promesa escatológica para justificar la violencia degradan el Evangelio. Por eso, la enseñanza cristiana debe acompañar la acción, formación bíblica que ilumine por qué la no violencia es congruente con el patrón de Cristo, que reconciliación y justicia no son opuestos, sino compañeras. Un aspecto práctico que conviene mencionar con detalle es la reconstrucción conjunta. La reconstrucción material de hogares y vecindarios puede ser diseñada como un proceso de encuentro, cuando hombres y mujeres de distintos bandos participan en la tarea de levantar una casa, se crean relaciones de vecindad sobre la cooperación. Programas de reconstrucción que incluyen cláusulas de empleo local, que requieren comités de supervisión compuestos por miembros de diversas comunidades y que acompañan la obra con rituales de bendición e inauguración, convierten la restauración física en acto de reconstrucción social. Tales prácticas no borran el pasado, pero ayudan a construir un futuro donde las personas dependan unas de otras en lugar de temerse. En lo pastoral, los ministerios deben aprender a sostener procesos largos. La atención a las víctimas no se agota en la ayuda inmediata, requiere acompañamiento psicológico, asesoría legal, educación para la convivencia y, con frecuencia, iniciativas económicas que permitan a las familias rehacer su proyecto de vida. Las iglesias pueden gestionar fondos de emergencia, redes de empleo, programas de capacitación laboral y cooperativas comunitarias. Pero lo más importante es la constancia.
La reconstrucción espiritual y social demanda años, no semanas. Las comunidades que prometen estar deben armarse para sostener ese estar con voluntarios preparados, recursos económicos y apoyo mutuo. Para terminar este segmento práctico, propongo 3 compromisos sencillos y verificables que cualquier congregación puede asumir hoy. 1. Crear un equipo de acompañamiento que reciba formación mínima en desescalada, documentación de abusos y primeros auxilios, y que funcione con turnos rotativos. 2. Establecer una mesa interinstitucional incluyendo otras iglesias y tradiciones religiosas para coordinar respuestas humanitarias y procesos de diálogo en el barrio. 3. Diseñar un ritual comunitario de memoria y restitución que integre testimonios, acciones de reparación concretas y un gesto simbólico público. Estos no son atajos para la paz, son prácticas que obligan a la Iglesia a salir de la comodidad y entrar en la incertidumbre del cuidado mutuo. Cuando se hacen con constancia, con transparencia y con prioridad por las víctimas, se convierten en semillas que, a la larga, desafían la lógica de la revancha y enseñan otra geografía posible para la convivencia humana. La historia del anciano y de la madre continúa en esos pequeños compromisos. Mientras la noche cae, la sala parroquial se vacía lentamente. Quedan en la mesa las fichas con nombres, la bolsita de conchas y un calendario con fechas marcadas. No es la última escena de su dolor, pero sí el inicio de una red que promete sostenerlos en los meses venideros. En ese gesto cotidiano radica la esperanza, no una esperanza pasiva, sino una trabajada y probada en el hacer que aprende a combinar memoria y misericordia, verdad y reparación. La mañana en que plantaron el árbol, la plaza del barrio estaba más viva que de costumbre. Llegaron hombres y mujeres con palas, niños con botellas de agua y jóvenes que semanas atrás no querían ser vistos en la iglesia. El anciano caminó despacio hasta el hoyo preparado y antes de que la primera pala volteara la tierra, dejó en la base una pequeña bolsita de tela con las conchas que había ido reuniendo durante años. La madre, con las manos manchadas de tierra, ofreció una lista de materiales y otro sobre con nombres, las familias que habían recibido techos nuevos, las que aún esperaban, las que necesitaban muebles o puertas. No fue un acto litúrgico solemne, sino una ceremonia de práctica, como tantas que habían ido inventando. Primero se nombró. Cada persona que quiso tomó una concha y dijo en voz alta el nombre de alguien a quien recordaba, de un lugar que había perdido o de un miedo que quería dejar. Los nombres se mezclaron con la brisa y con el canto de los pájaros. No había discurso de reparación que no pasara por el reconocimiento de la pérdida. Luego vino la reparación. Se mostraron las fichas de las obras concluidas, los recibos de materiales, y se abrió un turno para quienes todavía faltaban. Hubo abrazos, intercambio de números de teléfono, promesas prácticas que esta vez iban acompañadas de fechas precisas y nombres de quienes responderían. Al sellar, colocaron la bolsita de conchas junto a las raíces del árbol y tejieron una red de cuerdas con conchas que colgaron en la entrada del pequeño salón parroquial. La red no fue un adorno, fue una marca visible del pacto de la comunidad. Quien pasara por la puerta la vería y sabría que allí se tejían compromisos. Los más escépticos del barrio comentaron desde sus esquinas que la red no impediría las ráfagas de viento ni las rencillas de siempre. Pero quienes habían perdido un techo, o a un hijo, o la tranquilidad, supieron que la red señalaba un lugar donde podían tocar a alguien y ser escuchados.
No todo resultó sin fricción. Hubo noches de discusión en la mesa de coordinación. Un grupo de jóvenes rechazaba entrar en un taller de mediación porque lo veía como una capitulación. Un hombre que había sido acusado de violencia negó con furia cualquier responsabilidad y exigió pruebas. Un donante grande ofreció materiales a condición de no participar en ciertas actividades de memoria. La Iglesia tuvo que decidir una vez más entre la tentación de la comodidad y la exigencia de justicia. La mujer que dirigía la mesa institucional propuso reglas claras: transparencia en cada entrega, rendición de cuentas periódica y la presencia de representantes de las víctimas en las decisiones sobre las reparaciones. Fue una lección de práctica política. La misericordia no se improvisa como caridad vertical, sino que se organiza con mecanismos que protejan a los más frágiles. En el taller de escucha a los jóvenes, una tarde, un muchacho llamado Simón leyó una carta que había escrito para su padre, ausente desde las primeras hostilidades. Entre las líneas hubo rabia y ternura, palabras que hasta entonces se habían quedado en golpes o en silencios que parecían inexpugnables. No sucedió una reconciliación inmediata, su padre no asistió al taller. Pero la carta circuló entre los mediadores y semanas después, un vecino facilitó un encuentro controlado donde se intercambiaron primero objetos, luego palabras. La restitución material, reparar el techo de la casa donde vivían la madre y el hijo, fue un gesto que abrió la posibilidad de diálogo. No hubo final cerrado. La relación quedó en el terreno frágil de los pasos que ambos estaban dispuestos a dar. El anciano siguió reuniendo conchas, pero ya no eran solo emblemas personales, se convirtieron en piezas de un inventario ritual. Cada concha llevaba, al reverso, una anotación: nombre, fecha, compromiso. Ese archivo estaba simple, hecho en cuadernos cosidos a mano, pero funcionaba como una memoria compartida. Cuando algo se repetía, un pago que no se efectuó, una reparación que se atrasó, se acudía al cuaderno. La capacidad de recordar con nitidez quién dijo qué y cuándo fue decisiva para que la palabra no se volviera humo. La madre, por su parte, se transformó en un punto de anclaje para los nuevos voluntarios. Aprendió a escuchar sin ofrecer soluciones inmediatas. Su práctica fue crear redes de personas que supieran acompañar y no resolver por otros. Enseñó a escribir listas, a dividir tareas en turnos, a chequear que los más vulnerables no quedaran al margen. A través de su trabajo se tejieron lazos de confianza entre vecinos que antes apenas se saludaban. Esa confianza hizo posible que, cuando llegó una ola de lluvias fuera de temporada y 2 casas volvieron a sufrir filtraciones, la respuesta fue rápida. Equipos de jóvenes con impermeabilizantes, una colecta organizada la misma noche y alojamiento temporal ofrecido por otras familias. El gesto sencillo de ofrecer la mesa, una de las disciplinas señaladas antes, se convirtió en una práctica que salvó noches y preservó dignidades. Con el tiempo, la mesa interinstitucional se convirtió en una costumbre aceptada por otras iglesias y por organizaciones vecinas. No fue un matrimonio perfecto. Hubo tensiones por el liderazgo, debates sobre prioridades y una resistencia tangible de quienes veían la acción concertada como pérdida de independencia. Pero en las reuniones, con agendas y actas, se aprendió a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre la reparación inmediata y la transformación estructural que lleva tiempo. Esa disciplina de coordinar permitió, por ejemplo, conjugar recursos para ofrecer talleres de formación en oficios a los jóvenes y al mismo tiempo documentar abusos para futuras demandas de reparación más integral.
Al mirar atrás, el anciano y la madre a menudo recordaban la noche en que, por primera vez, pusieron sobre la mesa las fichas y el calendario pintado. No todo había salido como imaginaron. Había heridas que no cicatrizaban del todo, personas que eligieron el resentimiento como modo de vida y errores cometidos por voluntarios impacientes. Sin embargo, también podían señalar pequeños logros, familias que dejaron de dormir con miedo, un centro comunitario que reabrió sus puertas como espacio de cuidado infantil y jóvenes que empezaron a enseñar a otros lo que ellos aprendieron en los talleres. La Iglesia, en su rol, aprendió a sostener una tensión sana entre profecía y servicio. Hubo momentos de denuncia pública contra estructuras que favorecían la exclusión. Hubo momentos de silencio, escucha y acompañamiento. La predicación no se convirtió en sermón vacío, sino en llamado a prácticas concretas, asistir a las reuniones de la mesa, participar en los turnos de acompañamiento, hacer seguimiento de cada compromiso. Esa combinación fue exigente, pidió a la comunidad salir de la comodidad de las palabras y entrar en la difícil labor de cambiar rutinas. Años después, el árbol plantado en la plaza crecía con fuerza. Sus raíces habían encontrado la tierra mezclada con las conchas, su copa ofrecía sombra a quienes esperaban en la fila para recibir ayuda. La red de conchas, ya algo gastada por el sol, seguía colgada en la entrada del salón. Esta es la conclusión. Aumente la emoción para el nivel máximo, manteniendo la potencia y termine con una pausa solemne e impactante. Algunos la miraban con ternura, otros con incredulidad. Pero cada vez que se cruzaba por la puerta, alguien recordaba que había un lugar donde las palabras se transformaban en obras y las obras en memoria. La historia del anciano y de la madre no terminó en un final perfecto. Hubo pérdidas y regresos, promesas rotas y reparaciones sinceras. Lo que cambió fue la geografía del cuidado. Lo que antes era una suma de esfuerzos aislados, se volvió una política de misericordia operativa con dispositivos de rendición de cuentas, espacios de escucha y acciones verificables. Eso no erradicó la violencia ni garantizó la paz definitiva, pero ofreció una manera distinta de vivir la esperanza. Una esperanza que se construya en patios, en mesas, en redes de conchas y en promesas cumplidas. Una esperanza que no espera el milagro, sino que trabaja día a día para transformar la memoria en vida. En la última noche de ese ciclo, cuando la plaza quedó vacía y la lamparilla del salón parroquial seguía encendida, el anciano y la madre se sentaron a mirar los papeles que alguna vez habían parecido demasiado difíciles de sostener. Entre fichas, recibos y listas se encontraron con una nota escrita a mano por un joven que había participado en el primer taller. Gracias por enseñarme a escuchar. No puedo arreglar todo, pero puedo estar. Guardaron la nota junto a la bolsita de conchas como si fuera un testigo más de lo que habían intentado. Y supieron, con una paz tenue pero firme, que mientras hubiera manos dispuestas a nombrar, reparar y sellar, la comunidad tendría un pulso que late contra la lógica de la revancha.